En el siguiente video haremos un resumen sobre el paradigma conductista. Hablaremos sobre los antecedentes, fundamentos, conceptos básicos, las principales teorías y la aplicación al contexto educativo. Iniciaremos respondiendo a la pregunta: ¿qué es el conductismo? El conductismo es una corriente de la psicología que se basa en la observación del comportamiento o conducta del ser que se estudia y que explica el mismo como un conjunto de relaciones entre estímulos y respuesta. El paradigma conductista se originó formalmente en las primeras décadas del siglo XX. Su fundador fue John Braunus Watson, quien expuso su teoría en un escrito en 1913, al que denominó la psicología desde el punto de vista de un conductista. Watson pensaba que las escuelas de pensamiento y los métodos de investigación que manejaban el concepto de la mente eran poco científicos, y decía que si la psicología quería convertirse en una ciencia, debía adoptar una estructura similar al de las ciencias físicas, que examinan fenómenos observables y medibles. Explicaremos el conductismo en términos de teorías del conocimiento del aprendizaje, pues estas no se ocupan de la conducta, sino que explican el aprendizaje en términos de eventos ambientales. El conductismo es una corriente que se enfoca en el estudio de la conducta observable y en la influencia del ambiente en el comportamiento, a diferencia de otras teorías que se centran en los procesos mentales internos, como pensamientos y emociones. El conductismo sostiene que solo se debe estudiar lo que es directamente observable y medible. Ahora hablaremos sobre los principales conceptos del conductismo. Iniciaremos mencionando el condicionamiento clásico, desarrollado por Ivan Pavlov. El condicionamiento clásico es el proceso mediante el cual un estímulo neutro, al ser asociado repetidamente con un estímulo incondicionado que provoca una respuesta, puede llegar a provocar esa misma respuesta por sí solo. Ejemplo clásico es el experimento de Pavlov con los perros. Pavlov le mostraba a un perro hambriento carne en polvo, y esto provocaba la salivación. Para condicionar al animal era necesario presentar de manera repetida un estímulo que originalmente era neutro durante un periodo breve antes de presentar el estímulo incondicionado. Pavlov a menudo utilizaba un metrónomo como estímulo neutro. En los primeros ensayos, el sonido del metrónomo no producía salivación, pero con el tiempo, el perro salivaba al oírlo antes de la presentación de la carne en polvo. El metrónomo se había convertido en un estímulo condicionado que producía una respuesta condicionada similar a la respuesta incondicionada original. La presentación repetida no reforzada del estímulo condicionado, es decir, sin la presentación del estímulo incondicionado, provocaba que disminuya la intensidad de la respuesta condicionada y luego desaparezca, un fenómeno que es conocido como extinción. Ahora hablaremos sobre el condicionamiento operante, propuesto por Skinner. El condicionamiento operante se refiere al aprendizaje que ocurre a través de las consecuencias de una acción. Si una conducta es seguida por una recompensa, es más probable que se repita. Por el contrario, si es seguida por un castigo, la conducta tiende a disminuir. El conductismo operante se centra en la modificación de la conducta a través de reforzadores y castigos. Skinner se basó en los trabajos previos de Thorndike, quien había realizado experimentos con animales. Uno de los experimentos más destacados de esa teoría es la famosa caja de Skinner, la cual es un perfeccionamiento de la caja puzzle. En la caja de Skinner hay una palanca que puede ser accionada por el animal que se introduce en ella. Normalmente era una rata. La palanca estaba conectada al dispositivo que dispensa alimento. Skinner estudiaba cómo la rata es condicionada a accionar la palanca a partir de sus movimientos de exploración, que primero hace que la accione por casualidad, hasta que asocia la acción a la llegada de la comida
o bebida. Dos conceptos importantes a mencionar son el refuerzo y castigo. En el marco del condicionamiento operante, el refuerzo puede ser positivo, añadir algo agradable para aumentar una conducta, o negativo, eliminar algo desagradable para aumentar una conducta. El castigo también puede ser positivo, como añadir algo desagradable para disminuir una conducta, o negativo, al eliminar algo agradable para disminuir una conducta. El conductismo postula que el comportamiento humano es el resultado directo de las interacciones con el entorno, las experiencias y los estímulos del ambiente, más que los procesos internos como pensamientos o sentimientos, determinan cómo un individuo se comporta. En contraste con otras teorías psicológicas, el conductismo rechaza la introspección como método de estudio. La introspección implica el análisis de los propios pensamientos, emociones y sentimientos, lo cual no es observable y por lo tanto no se puede medir científicamente. Las aplicaciones del conductismo en el contexto educativo son vastas y se centran principalmente en el uso de técnicas que favorecen la adquisición de comportamientos observables y medibles. A continuación, detallaremos algunas de las principales aplicaciones conductistas en el aula. Tenemos el refuerzo positivo y negativo. Primero, hablemos sobre el refuerzo positivo. Esta es una de las aplicaciones más comunes del conductismo en la educación. Consiste en recompensar comportamientos deseados para aumentar su frecuencia. Por ejemplo, los premios y recompensas. Entregar premios, fichas, calificaciones altas o elogios cada vez que un estudiante complete una tarea correctamente o muestre un buen comportamiento. Los refuerzos inmediatos. Proporcionar recompensas de manera inmediata tras la ejecución del comportamiento deseado es fundamental en el conductismo, ya que facilita la asociación directa entre el comportamiento y la consecuencia. Ahora bien, el refuerzo negativo implica la eliminación de un estímulo aversivo para reforzar un comportamiento. En el contexto educativo, esto podría ser la reducción de tareas o la eliminación de actividades no deseadas cuando el estudiante demuestre un buen comportamiento o desempeño académico. Como número 2 tenemos el condicionamiento operante y modelado. El modelado es una técnica conductista que implica enseñar comportamientos nuevos mediante la observación y la limitación. El maestro puede modelar el comportamiento o habilidad que se desea enseñar y luego los estudiantes imitarán las acciones observadas. Esto es muy útil en la enseñanza de nuevas habilidades o en la corrección de comportamientos. Como número 3 tenemos el condicionamiento clásico en la educación, aunque más comúnmente asociado con el aprendizaje emocional o de respuestas automáticas. El condicionamiento clásico también tiene aplicaciones educativas. Por ejemplo, asociar el aula con experiencias positivas. Si el ambiente escolar está lleno de refuerzos positivos, elogios, premios, los estudiantes pueden asociar la experiencia escolar en general con sentimientos de éxito y satisfacción, promoviendo una actitud positiva hacia el aprendizaje. Manejo de respuestas emocionales. Se pueden usar estrategias conductistas para ayudar a los estudiantes a modificar respuestas emocionales no deseadas, como el miedo o la ansiedad ante ciertas materias. Por ejemplo, podríamos mencionar la ansiedad en los exámenes, al asociar estas situaciones con experiencias positivas. En cuarto lugar, tenemos el refuerzo contingente. Establecer metas claras y recompensar el progreso. El uso de metas específicas y claras es fundamental en el conductismo. Se pueden establecer refuerzos contingentes que se entregan solo si el estudiante alcanza un determinado comportamiento o rendimiento. Esto fomenta la motivación y ayuda a los estudiantes a enfocar sus esfuerzos en metas alcanzables. El sistema de puntos o recompensas. Algunos sistemas de gestión del aula utilizan sistemas de puntos o fichas, donde los estudiantes
ganan puntos por cumplir con ciertas conductas y completar tareas. Estos puntos luego se pueden canjear por recompensas, lo que refuerza el comportamiento deseado. Como número 5, tenemos la desensibilización sistemática. En algunos casos, el conductismo se emplea para reducir la ansiedad o los miedos en los estudiantes mediante la desensibilización sistemática. Por ejemplo, si un estudiante tiene miedo a hablar en público, se puede utilizar un proceso gradual en el que el estudiante se expone de manera controlada a la situación, recibiendo refuerzos positivos a medida que avanza el proceso. Como número 6 tenemos la evaluación y retroalimentación. El conductismo hace un énfasis importante en la evaluación objetiva del aprendizaje, es decir, en la observación de comportamientos específicos que pueden ser medidos. Los maestros pueden utilizar evaluaciones basadas en el rendimiento observable para proporcionar retroalimentación inmediata y refuerzos que ayuden a los estudiantes a corregir errores y mejorar su desempeño. La retroalimentación constante y el esfuerzo inmediato, después de una respuesta correcta o incorrecta, ayuda a los estudiantes a ajustar sus comportamientos y consolidar su aprendizaje. Por último, tenemos la gestión del comportamiento. El conductismo también se utiliza ampliamente en la gestión del comportamiento en las aulas. Estrategias como los sistemas de recompensa por un buen comportamiento y la aplicación de consecuencias para comportamientos inadecuados son comunes. La modificación de conducta implica identificar comportamientos problemáticos y diseñar un plan de intervención que utilice reforzadores positivos para aumentar los comportamientos deseados y castigos o eliminación de reforzadores para disminuir los indeseados. Las aplicaciones del conductismo en el contexto educativo son prácticas estructuradas y centradas en la modificación de comportamientos observables mediante el uso de refuerzos positivos o negativos. Estas estrategias se utilizan en diversas áreas, desde el refuerzo de buenas conductas hasta la creación de sistemas de aprendizaje basados en la retroalimentación inmediata. Estos serían los aspectos más relevantes sobre el conductismo. Espero que les haya servido la información. Gracias.